proyecto Simulación de un termostato, donde se va a realizar el diseño e implementación de un algoritmo que permita la demostración del trabajo que realiza el termostato en los vehículos. Descripción. Mediante un LM35 medir la temperatura a la que se activa un termostato y con amplificadores operacionales crear un comparador que nos muestre cómo está trabajando el termostato mediante la activación de LEDs. Para armar este circuito necesitamos un sensor de temperatura, el LM35, como el que podemos observar en la imagen. Este sensor consta de 3 terminales. El primer terminal nos indica el voltaje con el que se va a activar este sensor, que es de 3 a 5,5 voltios. Si es menor a 3 voltios, el sensor no se activará. Si es mayor a 5,5 voltios, el sensor podría quemarse. El segundo terminal nos indica un voltaje de salida, que nos dice que por cada grado Celsius que tengamos, vamos a tener 10 milivoltios. Si tenemos 25 grados, tendremos 250 milivoltios. Si tenemos 55 grados, tendremos 550 milivoltios. Si tenemos 60 grados, tendremos 600 milivoltios. Y si tenemos 100 grados, tendremos milivoltios. Lo único que hacemos es multiplicar los grados por 10 y eso serían los milivoltios que nos está arrojando el sensor. El tercer terminal nos indica GND o tierra. Como vemos, el sensor nos da voltajes muy bajos. Entonces vamos a inducir este voltaje a un circuito acondicionador de señal, abreviado CAS. Este CAS va a trabajar con amplificadores operacionales. Lo que hace el CAS es pasar este voltaje de milivoltios del sensor a un voltaje que nosotros deseemos. En este caso, el voltaje que está midiendo el sensor le quiero pasar para que me dé lo siguiente. A 0 grados me represente 1 voltio y que 100 grados me represente 5 voltios. Para lograr esto se hace mediante ecuaciones simultáneas. Esta relación que estoy efectuando es proporcional. Entonces, en el eje de las Y tendremos el voltaje de salida y en el eje de las X tendremos el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es el que el sensor nos da al medir una temperatura, que nos dice que a 0 grados tendremos 0 milivoltios y a 100 grados tendremos 1000 milivoltios. Pero como estoy trabajando en voltaje, le transformamos de milivoltios a voltios y nos da 1. Por eso la relación es de 0 a 1. Cuando el sensor mira 0 grados, su voltaje de salida será 1, el punto A. Cuando el sensor mira 100 grados, su voltaje de salida será 5, el punto B. Al unir el punto A y el punto B obtenemos una recta, donde podemos sacar la ecuación de la recta que nos dice que es Y es igual a MX más B, donde Y va a ser el voltaje de salida, M la pendiente, X el voltaje de entrada y B el desfase. Calculamos la pendiente con la siguiente fórmula que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Reemplazando los valores tenemos que 5 menos 1 sobre 1 menos 0, que nos da que la pendiente es igual a 4, donde la ecuación queda Y es igual a 4X más B. Ahora calculamos el desfase. Para ello vamos a reemplazar los valores de la tabla. Cuando el valor de ingreso sea 1 voltio, tenemos un valor de salida de 5. Entonces reemplazamos X sería el valor de ingreso 1, Y el valor del voltaje de salida, donde B nos va a dar 1. Reemplazando la ecuación nos queda Y es igual a 4X más 1. Una vez obtenida la ecuación, vamos a buscar un circuito con el que podamos hacer esta operación. Como es una suma, utilizaremos un circuito amplificador operacional sumador inversor, como el que tenemos en esta imagen, donde su voltaje de salida nos dice que es a menos la resistencia 3, que es multiplicada por el voltaje 1 sobre la resistencia 1 más el voltaje 2 sobre la resistencia 2. Aplicando la propiedad distributiva, obtenemos la siguiente ecuación, en donde R3 sobre R1 va a ser una ganancia 1 y R3 sobre R2 va a ser una ganancia 2 y obtenemos la ecuación 2. Para que la ecuación 1 se parezca más a la ecuación 2, vamos a calcular sus ganancias, en donde la ganancia 1 va a ser igual a la resistencia 3 sobre la resistencia 1. Para ello, vamos a dar un valor a la resistencia 3 de 48 kΩ y a la resistencia 1 un valor de 12 kΩ.
Al dividir la resistencia 3 sobre la resistencia 2, obtendremos el valor de 4. Para la ganancia 2, nos dice que va a ser la resistencia 3 sobre la resistencia 2. Para saber el valor de la ganancia 2, vamos a reescribirla así, la multiplicación, donde 1 va a ser lo mismo que 1 por 1. Entonces la ganancia 2 va a tener un valor de 1, para lo cual sabemos que el valor de la resistencia 3 va a ser de 48. Y para que nos dé 1, la resistencia 2 debe ser multiplicada igual por un valor de 48 kilómetros. Entonces al dividir 48 sobre 48 nos da la ganancia 2, que va a ser igual a 1. Al comparar la ecuación 1 y la ecuación 2 y reemplazando las ganancias en la ecuación 2, podemos observar que hay una cierta similitud. La única diferencia es por el signo negativo que podemos observar. Para lograr que esta ecuación sea positiva, utilizaremos otro circuito. Esta vez será un circuito amplificador operacional inversor, como podemos observar en esta imagen. El voltaje de salida del circuito amplificador operacional sumador inversor es el siguiente, como podemos observar en pantalla. Como estamos conectando un nuevo circuito, el voltaje de salida se va a convertir en el voltaje de entrada, donde el voltaje de salida del nuevo circuito nos dice que es menos el voltaje de entrada por la resistencia 2 sobre la resistencia 1, que viene a ser la ecuación 4. Ahora, si R2 y R1 son iguales, esto se simplificaría, y la nueva ecuación nos quedaría que el voltaje de salida es igual a menos el voltaje de entrada, la ecuación 5. Reemplazamos el voltaje de entrada y al multiplicar negativo por negativo nos da positivo, y así obtenemos la ecuación 6. Al comparar la ecuación 1 y la ecuación 6, podemos ver que ahora las dos ecuaciones tienen igual similitud. Ahora sabemos que un circuito condicionador de señal CAS no es más que un circuito amplificador operacional sumador inversor, que nos da un voltaje negativo, y para hacerlo positivo, conectamos un circuito amplificador operacional inversor. Una vez que el sensor mide la temperatura, enviará un voltaje al CAS. El CAS lo que hará es ampliar este voltaje, pero será negativo. Entonces pasará a un circuito amplificador operacional inversor, en donde el voltaje será positivo. Y finalmente el voltaje ingresado pasará a un comparador 1 y a un comparador 2. El comparador 1 verifica el circuito amplificador operacional inversor. Si el voltaje es indicado, activará el LED. De igual manera, el comparador 2, si el voltaje que ingresa desde el circuito amplificador operacional inversor es indicado, activará el segundo LED. A continuación presentaremos el diseño del circuito en el programa Proteus.
En este esquema tenemos los siguientes elementos. El sensor de temperatura, que nos dará un voltaje de milivoltios por cada grado de temperatura. Como todo el circuito va a trabajar con 9 voltios y el sensor solo trabaja con voltajes de 3 a 5,5 voltios, utilizamos un potenciómetro de 10K para regular el voltaje. Para ampliar el voltaje del sensor, utilizaremos un circuito amplificador sumador inversor, para lo cual tenemos un amplificador operacional 741, una resistencia de 12 kΩ, dos resistencias de 48 kΩ, además de un voltaje de 1 voltio que va a ingresar por la resistencia R2. Pero como todo el circuito es alimentado por 9 voltios, necesitaremos un potenciómetro de 1K para variar el voltaje de 9 voltios a 1 voltio. En el amplificador operacional 741 debe ser alimentado en el pin 7 por un voltaje positivo y en el pin 4 por un voltaje negativo. En este caso, en el pin 7 lo alimentaremos con un voltaje de 9 voltios y en el pin 4 con un voltaje de menos 9 voltios. Esto se hará para los otros 3 amplificadores operacionales que tenemos a continuación. Será el mismo procedimiento. El voltaje de salida del sumador inversor va a ser negativo, por lo que conectamos a otro circuito. El voltaje de salida del sumador inversor es negativo, por lo que conectamos a otro circuito, un circuito amplificador operacional inversor, el cual consta de dos resistencias de 15 kΩ. Como su voltaje de salida es negativo y su voltaje de entrada igual es negativo, y al multiplicar menos por menos nos da más, el voltaje de salida es positivo. Cuando el termostato se activa a los 83 grados y cuando se encuentre a los 22 grados estará trabajando al 100%. Para el primer caso, a 83 grados, vemos que tenemos un voltaje de salida de 830 milivoltios, que pasándolos a voltaje sería 0,83 voltios. Si lo enviamos al CAS, nos enviará un voltaje de menos 4,32 y al invertirle nos dará 4,32 voltios. Para ello utilizamos la fórmula que hemos calculado anteriormente, en la que nos dice que Y va a ser el voltaje de salida y X va a ser el voltaje de entrada que ingrese desde el sensor. Al multiplicar 4 por 0,83 y sumarle más 1 obtenemos 4,32. Cuando el sensor marque 83 grados, eso significa que nos va a dar un voltaje de salida de 4,32. Este voltaje va a ingresar al pin 3 y para lograr hacer la comparación tenemos que enviar los 4,32 voltios al pin 2. Para lograr esto utilizaremos un potenciómetro, el cual nos regulará los 9 voltios que ingresamos inicialmente. Para el segundo caso, a 92 grados, podemos observar que el voltaje nos indica 920 milivoltios. Transformándolo a voltios sería 0,92. Si le enviamos al CAS, lo amplificará a menos 4,68 y al invertirlos sería 4,68 voltios. Así bien, utilizando la ecuación que hemos calculado anteriormente, multiplicamos 4 por 0,92 más 1, y esto nos dará los 4,68. Cuando el sensor nos marque 92 grados, nos dará un voltaje de salida de 4,68. Este voltaje ingresará al pin 3. Para lograr la comparación necesitamos ingresar los 4,68 voltios al pin 2, lo cual vamos a regular después del potenciómetro, ya que el voltaje de ingreso va a ser de 9. Todos los terminales positivos de multímetro van a ir conectados al terminal variable del potenciómetro. Y todos los terminales negativos de multímetro van a ir conectados a tierra. Ahora ejecutamos el programa. Vamos a hacer que el primer potenciómetro nos regule un voltaje que sea de 4,5. Bueno, el valor más aproximado que nos da es 4,57, pero estará bien porque el sensor, recuerden, trabaja en un rango de 3 a 5,5 voltios. Para el segundo potenciómetro
haremos que el voltaje nos dé 1 voltio. Para el tercer potenciómetro nos debe salir un voltaje de 4,68. Y para el potenciómetro 4 nos tiene que botar un voltaje de 4,32. Ahora lo que vamos a hacer es colocar 83 grados en el sensor y el LED rojo debe prenderse. Como pueden observar, el LED rojo se acaba de prender. Ahora, si colocamos 92 grados, debe prenderse el LED verde. Obviamente el LED rojo debe mantenerse prendido. Está a 92 grados y el LED se acaba de prender. Este esquema lo que representa es que cuando el LED rojo se prende, el termostato está comenzando a funcionar. Y cuando se activa el LED verde, nos dice que el termostato se encuentra trabajando a su máxima capacidad. Para pasar el esquema que vimos anteriormente a un algoritmo, vamos a ayudarnos de esta matriz que estamos observando a continuación, en la cual tendrá tareas, funciones y atributos. La primera tarea nos dice ingreso de voltaje al circuito. Su función, introducir voltaje. Su atributo, voltaje ingreso. Segunda tarea, identificación de la temperatura. Su función, identificar temperatura. Sus atributos, valor temperatura, voltaje sensor, voltaje ingreso sensor, voltaje mínimo sensor, voltaje máximo sensor. Tercera tarea, variación del voltaje para el ingreso del sensor. Su función, variar voltaje sensor. Atributo, voltaje ingreso sensor. Tarea 4. Ampliar el voltaje que sale del LM35 mediante el CAS. Función, ampliar voltaje sensor. Atributos, voltaje CAS, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Tarea 5. Transformación del voltaje de ingreso para tener el voltaje de referencia. Función, transformar voltaje referencia. Atributo, voltaje referencia. Tarea 6. Invierte el voltaje negativo que sale del CAS a positivo. Su función, invertir voltaje CAS. Sus atributos, voltaje invertido, resistencia 4, resistencia 5. Tarea 7. Compara los voltajes que ingresan y activa el LED rojo. Su función, comparar voltaje activa LED rojo. Su atributo, voltaje interruptor 1. Tarea 8. Alterar el voltaje de ingreso para ser cotejado por el comparador 1. Su función, alterar voltaje comparador 1. Su atributo, voltaje comparador 1. Función, tarea 9. Examina los voltajes que ingresan y accione LED verde. Su función, examinar voltaje acciona LED verde. Su atributo, voltaje interruptor 2. Tarea 10. Modifica el voltaje de ingreso para relacionar con el comparador 2. Su función, modificar voltaje comparador 2. Su atributo, voltaje comparador 2. La matriz que observamos anteriormente la llevamos a un diagrama de representación UML, donde tenemos la clase principal, simulación termostato, donde ingresaremos los atributos de la matriz al igual que las funciones. A continuación se presenta el diseño del algoritmo en JavaNet, para lo cual creamos la clase con el nombre del diagrama de representación UML, que era simulación termostato. Dentro de esta clase se va a ir desarrollando cada una de las funciones previamente vistas de la matriz. Tenemos la primera función, que es introducir voltaje, con su variable voltaje ingreso igual a 9. Tenemos la segunda función, que es variar voltaje sensor, que tiene las variables voltaje ingreso sensor y voltaje ingreso. Con la variable voltaje ingreso vamos a llamar al valor que tenemos en la función introducir voltaje para poder calcular el voltaje ingreso sensor. La siguiente función que tenemos es identificar temperatura con sus variables voltaje mínimo sensor, voltaje máximo sensor, valor temperatura, voltaje sensor y voltaje ingreso sensor. Con la variable voltaje ingreso sensor vamos a llamar
al valor que se encuentra en la función variar voltaje sensor para poder hacer una comparación. Lo haremos mediante un if, en donde si es verdadero nos dirá que ingrese el valor de la temperatura, y al ingresar el valor de la temperatura para poder calcular el voltaje sensor. Si al momento de comparar es falso, nos enviará un mensaje que dice el voltaje que ingresó al sensor no es el indicado, verifique que el voltaje sea el correcto y nos retornará un valor de 0, lo cual el algoritmo terminaría hasta ahí. La siguiente función es transformar voltaje referencia, que tenemos las variables voltaje ingreso, voltaje referencia. La variable voltaje ingreso va a llamar al valor que tenemos en la función introducir voltaje para poder calcular el voltaje referencia. La función es ampliar voltaje sensor, la cual tiene las variables voltaje sensor, voltaje K, voltaje referencia, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. La variable voltaje sensor va a llamar al valor que se encuentra en la función identificar temperatura. La variable voltaje referencia va a llamar al valor que se encuentra en la función transformar voltaje referencia. Para poder calcular el voltaje CAS vamos a tener que ingresar también el valor de la resistencia 1, el valor de la resistencia 2, el valor de la resistencia 3. Eso lo vamos a ingresar por teclado. La siguiente función es invertir voltaje CAS, que tiene las variables voltaje CAS, voltaje invertido, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5, el cual la variable CAS va a llamar al valor que se encuentra en la función ampliar voltaje sensor. Para poder calcular el voltaje invertido también necesitamos ingresar el valor resistencia 4 y el valor de resistencia 5. Estas dos se van a ingresar igualmente por teclado. La siguiente función es alterar voltaje comparador 1, que tiene las variables voltaje ingreso, voltaje comparador 1, donde la variable voltaje ingreso va a llamar al valor que se encuentra en la función introducir voltaje para poder calcular el voltaje comparador 1. La siguiente función es comparar voltaje activa LED rojo, que tiene las siguientes variables: voltaje comparador 1, voltaje interruptor 1, el cual la variable voltaje comparador 1 va a llamar al valor que se encuentra en la función alterar voltaje comparador 1 para decir que el voltaje interruptor 1 va a ser igual al voltaje comparador 1. La siguiente función es reemplazar voltaje coteja LED verde, que tiene las variables voltaje ingreso, voltaje comparador 2, el cual la variable ingreso va a llamar al valor que se encuentra en la función introducir voltaje para calcular el voltaje comparador 2. La siguiente función nos dice examinar voltaje accional LED verde, que tiene las variables voltaje comparador 2, voltaje interruptor 2. La variable voltaje comparador 2 va a llamar al valor que se encuentra en la función reemplazar voltaje coteja LED verde para asignar este valor al voltaje interruptor 2. En la función principal main vamos a tener la variable voltaje invertido, voltaje interruptor 2, voltaje interruptor 1. La variable voltaje invertido va a llamar al valor que se encuentra en la función invertir voltaje CAS. La variable voltaje interruptor 1 va a llamar al valor que se encuentra en la función comparar voltaje activa LED rojo. La variable interruptor 2 va a llamar al valor que se encuentra en la función examinar voltaje acciona LED verde. Con estos valores vamos a hacer una comparación, para lo cual utilizaremos un if, el cual nos dirá si el voltaje invertido es igual al voltaje interruptor, el LED rojo se activa, la temperatura del motor es alta, el termostato comienza a activarse. Con ayuda de otro if compararemos el voltaje invertido. Si va a ser igual al voltaje interruptor 2, nos enviará un mensaje que nos dirá el LED verde se activa, la temperatura del motor es demasiado alta, el termostato está activado a su máxima capacidad. Ahora vamos a compilar el algoritmo. Nos dice ingresa el valor de la temperatura. Ingresaremos 83 grados. Ingresa el valor de resistencias para amplificar el voltaje de salida del sensor de temperatura. Ingresa el valor de resistencia 1 en kiloohms. Lo colocaremos 12. Ingresa el valor de resistencia 2 en kiloohms. Será 48. Ingresa el valor de la resistencia 3 en kiloohms. Será 48. Ingresa el valor de resistencias para transformar el voltaje negativo en positivo. Ingresa el valor de la resistencia 4 en kiloohms. Ingresaremos el valor de 15. Ingresa el valor de la resistencia 5 en kiloohms. Ingresaremos de igual manera 15.
nos dice el termostato está trabajando de la siguiente manera. El LED rojo se activa, la temperatura del motor es alta, el termostato comienza a activarse. Ahora dice ingresa el valor de la temperatura, ahora colocaremos para 92 grados. Dice ingresa el valor de las resistencias para amplificar el voltaje de salida del sensor de temperatura. Ingresaremos las mismas resistencias. La resistencia 2 sería de 48, la resistencia 3 igual de 48. Ingresa el valor de las resistencias para transformar el voltaje negativo en positivo. Ingresaremos una resistencia de 15 y otra resistencia de 15. El termostato está trabajando de la siguiente manera. Nos indica el LED verde se activa, la temperatura del motor es demasiado alta, el termostato está activado a su máxima capacidad. Conectamos el sensor de temperatura al protoboard. Colocamos unos cables al terminal 1 y 2 del sensor y el terminal 3 va a ir conectado a masa. Colocamos un potenciómetro. Ahora conectamos un cable para trasladar el voltaje positivo y otro cable para trasladar la masa. Conectamos un cable al extremo del terminal del potenciómetro que va a ir al voltaje positivo. Conectamos un cable al extremo del potenciómetro que va a ir a masa y conectamos un cable que sale del terminal del medio del potenciómetro hacia el terminal 1 del sensor. Colocamos un amplificador operacional 741 donde vamos a conectar un cable al voltaje positivo al pin 7 y un voltaje negativo vamos a conectarle al pin 4. Ahora colocaremos una resistencia de 48 kΩ, para la cual usaremos dos resistencias, una de 1K y otra de 47K, que conectadas en serie sumarán 48 kΩ. Ahora colocamos una resistencia de 47 kΩ más otra resistencia de 1 kΩ en serie, que sumadas nos darán 48 kΩ. También colocaremos una resistencia de 12 kΩ. Conectamos un cable al terminal número 2 del sensor. Ahora utilizaremos otro potenciómetro donde conectamos en un extremo del potenciómetro al voltaje positivo. Conectamos un cable del terminal del medio del potenciómetro y lo conectamos a la resistencia de 48 kΩ. Conectamos un cable al extremo del potenciómetro y lo conectamos a masa. Conectamos un cable del pin 3 que va a ir a masa. Utilizamos un operacional 741 donde conectamos un cable del voltaje positivo al pin 7 y del pin 4 al voltaje negativo. Conectamos un cable del pin 3 a masa. Colocamos una resistencia de 15 kΩ en el pin 2 y conectamos otra resistencia de 15 kΩ al pin 6 del anterior amplificador y unimos con un cable las dos resistencias. Conectamos otro amplificador operacional 741, alimentamos el pin 4 con voltaje negativo, alimentamos el pin 7 con voltaje positivo, conectamos un cable que une el pin 3 con el pin 6 del anterior amplificador, colocamos un potenciómetro, en un extremo del terminal irá conectado al voltaje positivo, el terminal del medio del potenciómetro irá conectado al pin 2 y el pin del extremo del potenciómetro irá conectado a masa. Vamos a conectar el LED, donde el terminal positivo
irá al pin 6 y el terminal negativo irá a masa y uniremos mediante un cable. Colocamos otro amplificador operacional donde conectaremos un cable que viene del pin 6 al pin 3. Vamos a alimentar el pin 7 con voltaje positivo y el pin 4 con voltaje negativo. Ahora colocaremos otro potenciómetro, el cual conectaremos un cable en el extremo de uno de sus terminales. Colocamos un cable en el terminal del medio del potenciómetro y lo conectamos en el pin 2 del amplificador. Conectamos otro cable en el terminal extremo del potenciómetro y lo colocaremos a masa. Colocamos el LED verde, el cual el terminal positivo irá en el pin 6 y el terminal negativo irá conectado a masa. Ingresaremos los 9 voltios para alimentar todo el circuito. Para ello, conectaremos un broche a una batería y el otro broche a la otra batería. Luego conectaremos el polo positivo de una batería al polo negativo de la otra batería. Hacemos esto para obtener masa, porque necesitamos una masa que ingrese al circuito. Y ahora tenemos masa, polo positivo y polo negativo para alimentar los amplificadores, ya que ellos se alimentan con un voltaje positivo y un voltaje negativo. Ahora conectaremos al circuito el voltaje. Vamos a conectar el voltaje positivo, el voltaje negativo y conectamos la tierra. Y el circuito está terminado. Ahora procedemos a la ejecución del circuito. Para el funcionamiento del circuito tenemos que ir variando el voltaje a través de los potenciómetros. Para el primer potenciómetro tenemos una salida de 4,5 voltios. El voltaje de salida a través del potenciómetro 2 va a ser de 1 voltio. El voltaje de salida a través del potenciómetro 3 va a ser de 4,32. El voltaje de salida a través del potenciómetro 4 va a ser de 4,68 voltios. Con la ayuda de un coautí vamos a ir calentando el sensor hasta obtener los 83 grados y 92 grados. Cuando el sensor marque 83 grados tendremos 830.000 voltios, que transformados a voltios tendremos 0,83. Cuando el sensor marque 92 grados tendremos 920.000 voltios, que transformados a voltios tendremos 0,92. Cuando el sensor marque 0,83 voltios se prenderá el LED rojo y cuando marque 0,92 voltios el LED verde se prenderá. Como podemos observar, el LED rojo se acaba de prender y lo hizo a 0,83 voltios. Eso indica que está a 83 grados de temperatura. Nos indica que la temperatura del motor es alta. El termostato comienza a activarse. Ahora se prendió el LED verde, que nos indica que está a 0,92. Nos indica que la temperatura del motor es demasiado alta. El termostato está activado a su máxima capacidad.